Bueno, bienvenido, Javier, a este espacio de Before de la gran pregunta, donde hoy vamos a hablar sobre liderazgo, OKR y cómo medir el valor, ¿no? Así que gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ti por la invitación. Qué bien. Pues Javier, sin más, yo creo que Javier Martín, buscarlo en LinkedIn, pues ahora es director de innovación abierta en Singular, ¿vale? Y casi que me apetece preguntarte esto de la innovación abierta. ¿Cómo defines innovación abierta y cuánto de importante es ese liderazgo colaborativo en la innovación abierta? Muy bien. Bueno, pues la innovación abierta para mí sería toda la que se realiza en colaboración con otras organizaciones, con otras personas, con otras entidades que no forman parte habitualmente de la propia organización que es la que innova, ¿no? Cualquier organización debería ser innovadora, ¿no? Debería pensar de qué manera hacer cosas nuevas que mejoren la satisfacción de sus clientes o de aquellos con los que interactúa, y que esas cosas nuevas realmente aporten valor, que precisamente es de lo que vamos a hablar ahora, ¿no? No se trata solo de hacer cosas nuevas, sino de que esas cosas sean valiosas. Y correspondientemente, habrá empresas que hagan innovación porque sepan mucho de su sector, de su actividad, y sean capaces de aportar cosas nuevas y valiosas, y otras necesitarán rodearse, interactuar con un ecosistema, ya sean startups, emprendedores, universidades, instituciones, cualquiera que les pueda facilitar esos procesos de innovación. Entonces, lo que yo hago en Singular pues, es facilitar esas interacciones, aunque realmente la innovación abierta también debería ser aquella que parte de que incorporas al cliente, al usuario, dentro del proceso de innovación, ¿no? Que innovas en un laboratorio y te olvidas de que luego hay gente que va a tener que hacer algo con eso que tú has diseñado, sino que le incorporas desde el inicio, ¿no? Por eso pues, se utilizan técnicas como el design thinking para tener en cuenta desde el principio al cliente en todo el proceso de innovación. He hablado de la innovación de dentro y de fuera, y que hay algunas que lo hacen dentro y otras fuera. Lo óptimo está claro que es hacerlo dentro y fuera. Ser Eso es. ambidiestro, ¿no? Que hablamos mucho en el lenguaje. Y después has hablado de otra palabra que me ha resonado, ¿no? Facilitador. Tenéis un máster solo en facilitación, ¿no? ¿Qué es ser un facilitador? Y te voy a hacer otra pregunta, que antes no me la contesté. ¿Y cómo está conectado con el liderazgo? ¿Qué es ser facilitador y cómo está conectado con el liderazgo? Bueno, yo creo que cuanto menos intervengas en un proceso de innovación o en un proceso en nuestro caso, pues en Singular, de desarrollo de software o en el caso de Team Labs de aprendizaje, pues casi que mucho mejor, ¿no? Un facilitador tendría que ser capaz de hacer que las cosas ocurran sin intervenir demasiado, ¿no? Porque puedan ocurrir de manera espontánea, porque pueda ocurrir a través del ejemplo, ¿no? Yo creo que una de las mayores herramientas que tenemos para influir en otras personas pues es nuestro propio ejemplo, y en el caso de un líder, desde luego también, ¿no? Un líder no tiene que estar diciendo lo que hay que hacer o ni siquiera tener que dirigir, ¿no? Sino que lo ideal sería que a través de su ejemplo, a través de su actitud, de su actividad, pues fuese capaz de que las cosas ocurriesen. Lo que ocurre, vamos, lo que sucede es que muchas veces no van a surgir de manera espontánea, sino que por eso es necesario facilitar en el sentido de poner las cosas fáciles, ¿no? Crear el ambiente, facilitar las conversaciones, plantear las preguntas, ¿no? Vosotros que precisamente pues tenéis el concepto de la pregunta como una herramienta que para que ocurran esas cosas, ¿no? Más hacerse preguntas que dar respuestas. Entonces yo creo que en eso consiste, por un lado, ponerle fácil las cosas a la gente para que sucedan lo que tenga que suceder, pero por otro lado también ser ejemplo de alguien que toma la iniciativa que no tiene miedo de atreverse a hacer lo que otros no hacen, que yo creo que al final es donde están las oportunidades.
Y fíjate, Javier, me recuerda dos cosas. Una, hay una escuela en Londres, se llama Escuela Democrática, y allí miden el éxito de los profesores por el tiempo que pueden estar en la hamaca leyendo un libro, ¿no? Y me parece una métrica muy importante. Ya quiero bajar también a OKR, ¿no? Porque es una métrica que cuando tú llegas a una escuela y te dicen, una métrica de éxito es que seas capaz de estar en una hamaca leyendo un libro. Eso hay un valor que aporta detrás, ¿no? Que creo que quiero hablar ahora, pero que parece muy potente. Entonces, y la segunda que has hablado, desde el liderazgo facilitador, de diseñar espacios, pero también ser ejemplo, ¿no? Entonces, para mí un líder siempre tiene que estar con esa mirada de dónde está el conflicto. Y voy a nombrar a Rodrigo. Rodrigo es ex CEO de Randstad, pero me acuerdo cuando hablábamos que decía, y si falta orientación al servicio, el líder sirve el café. Porque me gusta esta doble mirada del líder. El líder está pendiente del conflicto. ¿Dónde está el conflicto en la organización? ¿Dónde está el conflicto en el equipo? ¿Dónde no? Pero no para decir que ahí está el conflicto, sino para ser ejemplo. Y esta mirada para mí conecta mucho con lo que dices del facilitador. Porque al final el facilitador debe ser una persona, para mí una característica fundamental es la humildad. Tiene que ser humilde y tiene que hacerlo fácil, sencillo, porque tiene que hacerlo posible. Un facilitador es una persona que lo hace posible. Y la mejor manera de hacerlo posible es la más sencilla posible. Entonces, en esa parte, ¿qué métricas? OKR, ¿no? Los objetivos. A mí, yo me soy un enamorado, ¿vale? Y creo que lo compartimos. Vosotros tenéis el OKR Day. En unas semanas nos veremos allí hablando sobre ventas, ¿no? Pero fíjate qué objetivos aspiracionales tenemos, pero qué métricas para medir el valor que aportamos ponemos. Bueno, antes de pasar al aportar el valor, yo creo que es muy importante lo que dices, de tener cierta conciencia de qué está ocurriendo, ¿no? Lo que dices de que un líder tenga tiempo para, o en este caso, como comentabas, un profesor tenga tiempo para leer, al final lo que representa es cierta capacidad de organización, cierta experiencia, que probablemente pues alguien que está empezando pues no tiene esa capacidad para organizarse o para esa eficacia, ¿no? De soy capaz de organizarme suficientemente bien mi día, mi agenda, mi tiempo como para poder dedicarle más tiempo a aprender que no solo a enseñar, ¿no? Que yo creo que es un gran error, ¿no? Que muchas veces cometemos los que nos dedicamos a enseñar, que pensamos que lo que hay que hacer es enseñar y realmente lo que deberíamos estar haciendo es aprender, ¿no? Ahí, Entonces, dale, dale. sí. Pues No, dale. entonces, a partir de ahí, lo que yo intento aprender es cómo medir el valor, ¿no? Una vez que ya dentro de lo que cabe, pues he ido aprendiendo los últimos años con OKR, que me ha permitido priorizar, poner foco, entender la importancia de medir el resultado de lo que estás haciendo. Ahora el gran reto es cómo de valioso es ese resultado, ¿no? Que es en lo que estoy ahora, ¿no? O sea, esta entrevista, de hecho, es un reto para mí porque es fácil medir la actividad, que es de lo que venimos. Todos los KPIs, pues al final hablan de actividad. Quizá los financieros, pues sí que puedan hablar de unos resultados económicos u otros KPIs en otros ámbitos, pero la mayoría de la gente cuando le pides que mida, lo que va a medir es el trabajo que ha realizado, qué es lo que ha ocurrido después de realizar ese trabajo, ¿okay? ¿Qué reacción ha ocurrido en el cliente después de que ese trabajo
se haya realizado. Y el tercer paso sería qué valor ha recibido ese cliente, ¿no? Porque valor percibido quizás sea, por ejemplo, si responde una encuesta, ¿no? Cómo de satisfecho estás con el servicio que has recibido. Y eso cada vez creo que se hace más y por suerte pues empezamos a introducirlo cada vez dentro de más ámbitos de la actividad dentro de las empresas o las organizaciones. Pero después de haber tenido esa experiencia, el cliente con el servicio que le hemos prestado, cómo eso le ha beneficiado, va a decir cómo le ha cambiado la vida. Creo que muchas veces tampoco hay que ser tan exigentes, pero sí que creo que en un mundo de abundancia, que yo es como tiendo a ver el mundo en el que vivimos, porque se tiende a decir que es un mundo basado en la escasez, pues por recursos con los que contamos y demás, pero creo que la mentalidad que tenemos que tener es más basada en la abundancia, porque en cualquier momento puede venir cualquier otro a hacer lo mismo que nosotros y ofrecerlo más barato. Eso en un mundo basado en la escasez lo veo difícil, ¿no? Entonces, si nos estamos basando solo en el precio, solo en la escasez, al final siempre vendrá alguien que será capaz de hacer las cosas más baratas, incluso mejor, ¿no? Entonces, si solo trabajamos habitualmente con esas métricas en los negocios y no somos capaces de ir un paso más allá y ver qué valor estamos aportando a nuestros clientes con el trabajo que estamos realizando, pues, por ejemplo, una cosa muy fácil que va a ocurrir en relación con esto que comentaba es que no vamos a ser capaces de fidelizar, ¿no? Yo creo que venimos quizá precisamente de esa visión de un mundo basado en la escasez, donde todo el mundo necesitaba una serie de cosas y que ahora ya no son necesarias, ¿no? Pues por irnos a un ejemplo muy concreto, el entretenimiento. Hay miles de opciones, ¿no? Cuando hace, no sé, 50 años nuestros padres pues tenían el cine, el baile, algo de música quizás, y poco más. Y ahora hay miles de opciones de entretenimiento, no sé, los videojuegos, pues era algo que ni se imaginaban nuestros padres que iba a ocurrir, ¿no? Entonces, ¿qué valor estás siendo capaz de aportar en este mundo de abundancia? Pues yo creo que es un gran reto y es en lo que tenemos que basar nuestras decisiones. Sí, fíjate, voy a volver a hacer un pequeño resumen porque disfruto mucho escuchándote. Porque lo primero, has hablado de aprender y enseñar, ¿no? Yo soy gallego y te voy a decir algo que no sé si sabes, pero aprender en gallego es lo mismo, aprender que enseñar. Es el mismo Pero verbo. bueno, pues genial, me encanta. Te lo dejo porque sé que es imposible. O sea, aprender es lo mismo. Entonces, yo, si lo estoy aprendiendo, lo puedo enseñar. Si no lo estoy aprendiendo, no lo puedo enseñar. Lo podré comunicar, es otra cosa. Y a partir de ahí has hablado del valor, ¿no? A mí de los OKR me gusta también la parte del objetivo aspiracional, porque le da un pensamiento de abundancia. Lo que has dicho, pensar en grande. Pero después las métricas, me gusta que has hablado, hay un libro que se llama La Gran Pregunta, ¿no? que te invita a medir el NPS, ¿no? Esa métrica tan importante para saber si nuestros clientes nos recomendarían, ¿no? Sí. Pero hay otra pregunta que me parece que escuchándote por lo menos me ha venido a la cabeza, ¿eh? Y a lo mejor no es qué tan feliz eres con mi producto, pero sí si te he facilitado tu trabajo. O sea, la pregunta de si somos facilitadoras, ¿he facilitado tu trabajo? ¿He facilitado conseguir tu objetivo? Y en una escala de 0 a 10 sería medible también. Y es una métrica, porque yo creo que la del beneficio es clave en una compañía, pero es una métrica de corto. Un NPS, un facilitar al cliente, aportarle ese valor, es una métrica de medio largo. Entonces, tiene que estar. Y me partiendo de la base de que no sabemos. Por lo menos, como dices tú estás en investigación.
Pero si tú eres director de innovación abierta de Singular, estás en innovación, o sea, estás en investigación, imagínate una pyme. Que hay algunas que seguro que sí, pero claro, tenemos que también tener ese ejercicio, ¿no? Esa métrica, pensando el valor que realmente aportas, porque vivimos en un mundo de abundancia, debería tener un espacio en cada organización para que un equipo dedicase tiempo a pensar para plasmarla en los OKR. Totalmente. Sí, el pensar en ahorro o en aumento de la eficiencia, por ejemplo, en el ámbito del software, pues cuánto tardabas en hacer antes determinada tarea, cuánto tiempo has tardado ahora, o con el tema de la inteligencia artificial, todo lo que pueda ser automatizar procesos, ahí se percibe enormemente el valor, ¿no? Todo el tiempo que antes estabas dedicando a tareas tediosas, aburridas, donde no era necesaria prácticamente la inteligencia para ello, pues ahora mismo con un software lo puedes utilizando y todo ese tiempo lo puedes estar dedicando a pensar, a diseñar, a hablar con los clientes, a trabajar en equipo, a un montón de cosas, ¿no? Y creo que al final, en parte, se trata de darle la vuelta a la manera de pensar, ¿no? Me llama mucho la atención hace poco un mensaje que leí en Twitter en el que, hablando de los coches eléctricos, ¿no? Pues decía, la pregunta que se hace la gente es si encontraré un cargador para cuando vaya de viaje, encontraré un cargador, o sea, el equivalente a una gasolinera, ¿no? Y en este mensaje decía que por qué la gente no se preguntará lo cómodo que es tener el coche cargando por la noche en casa, ¿no? O sea, como no es, cuando tienes el coche cargando por la noche en casa no tienes que estar buscando una gasolinera porque ya está el coche cargado y, o sea, es como una manera diferente de pensar, ¿no? Un cambio de paradigma basado en la escasez, que es tener que estar buscando una gasolinera, basado en la abundancia, que es el coche ya está cargado porque ha estado toda la noche cargando en casa, ¿no? Y a partir de ahí es cierto que si tienes que hacer un viaje largo, pues tienes que pensar en los puntos de recarga que va a haber. Pero para el día a día cambia por completo el paradigma porque estabas acostumbrado a tener que ir a buscar una gasolinera cuando ahora lo normal es que el coche esté cargado porque es como está diseñado, ¿no? Entonces, si somos capaces de cuando se nos plantea un problema o cuando buscamos una solución a un problema, en lugar de dar las respuestas preconcebidas, ¿no? o pensar como hacía todo el mundo, e irnos un poco a los primeros principios, que es lo que propugna Elon Musk, ¿no? Cuando diseña los coches de Tesla, ¿no? Que es ¿qué es un coche? No es cómo puedo hacer un coche eléctrico, ¿no? Sino qué es un coche, cómo funciona y a partir de ahí cómo puedo hacer que aporte el mayor valor posible, ¿no? A sus clientes. Y por eso consigue que los propietarios de un Tesla sean fans del coche, ¿no? Pues como igualmente antes eran los coches de lujo, pues ahora no por el lujo que tiene el coche, sino por la utilidad que le ofrece al usuario. Sí, fíjate, claro, ahí estás hablando para mí de pensamiento, sí, es el pensamiento de abundancia y la inversión de pensamiento, ¿no? De la parte del todo o nada a la parte del aprendizaje continuo y de la mejora continua, ¿no? O sea, para mí ese es un pensamiento de escasez o de abundancia, algo concreto que poder dejar, ¿no? Que me está gustando mucho escucharte. Y lo siguiente, has hablado de algo que además yo me considero un fan. Yo tuve la suerte de compartir el lab con Ferran Adrià en el Bulli y nos parábamos mucho a definir la etimología de las palabras. Y al principio te desesperaba, porque no estás acostumbrado. Realmente me di cuenta que la gran mayoría de los conflictos de los equipos vienen de hablar el mismo idioma sin entender lo mismo. Claro. Entonces, qué gran pregunta, ¿qué es un coche? ¿Qué es valor? ¿Qué es un equipo? Y darnos un espacio para, y una vez que sí ya estamos de acuerdo, vayamos. Siempre podremos volver a nuestro diccionario, ¿no? Nosotros esto en Before Game le damos mucha importancia.
Los itinerarios siempre empiezan con estas preguntas. Definir, si es un aprendizaje basado en retos, por ejemplo, definir el significado de las palabras, pero discutirlo. No ir a la RAI, discutirlo. Y ahí empiezas a tener esa apertura hacia ese mundo más abundante, ¿no? que hablamos. Y más colaborativo. Fíjate, no sé si conoces, pero hay Francisco Ceraquiey, que es un pedagogo muy experto en cooperativo. Nosotros hemos tenido la suerte de diseñar una experiencia de aprendizaje con él. Me quedé con su frase que decía: el fin último del cooperativo es la responsabilidad individual. Entonces, claro, el fin último para mí del trabajo en equipo, del colaborar, de los OKR, es la responsabilidad individual, que claro, es lo que me dejará estar en una hamaca aprendiendo. Con la potencia que tiene de que cuando entre uno más Nobel, su aspiración será estar en una hamaca leyendo y aprendiendo. Entenderá que eso es a donde hay que llegar. Entonces, claro, me parece que esa responsabilidad individual es algo clave dentro de los OKR, que creo que los potencia un montón, esa responsabilidad individual. Y creo que para mí es de las cosas, o sea, alinear al equipo y que colaboren, pero siendo responsables cada uno individualmente, ¿no? Y eso para mí es clave. Y llevado al valor, creo que son estas preguntas que estamos hablando, ¿no? Que de verdad que me ha parecido un lujo poder dedicar este tiempo, porque es el valor que aportamos. Hablábamos del cliente, pero también el valor que aportamos al equipo. O sea, realmente un líder, ¿cómo le podemos medir? Hasta ahora había una encuesta de satisfacción. Oye, ¿qué valor aporta un líder a su equipo? Pues, por ejemplo, una cosa que yo aprendí es a tener la agenda vacía. Y me dio mucho vértigo al principio. Me dice, vamos a ver, pues entonces no hago nada. No, estoy al revés, estoy al servicio de. Entonces, ¿cómo podíamos medir los espacios que teníamos en la agenda vacíos? Otra que nos llevó también entendíamos que había dos claves. Una, cuidar, es decir, estar presente, y otra, potencia, resultados. Y tenía que ser el equilibrio de ambas. Entonces pusimos reuniones de potencia y reuniones de cuidados. Y tenían colores diferentes. Entonces tú como estás en un equipo, tú reservas con un color. Y yo como líder ya llego, no es lo mismo llegar a escuchar, a cuidarte, a estar presente, que llegar a mirar resultados. Entonces son preguntas, al final, que parten de qué es un equipo, qué es el liderazgo, qué es que parten de la definición con el fin último de encontrar métricas que aporten valor. Porque en un mundo de abundancia lo que intercambiamos es valor. Totalmente, sí. Interesante. Y ahí, pues, mira, me sale hacerte la gran pregunta. Esta gran pregunta, que es: ¿cuáles crees que son las 3 principales métricas de valor en un equipo de innovación? Oh. Qué pregunta es un Por eso examen. se llama. Bueno, voy a aprovechar lo que tú has ido comentando y vincularlo a esa pregunta, ¿no? Esa responsabilidad personal yo la traduciría en contribución, ¿no? El hecho de que cómo contribuye de abajo arriba cada persona de la organización, por muy breve que sea, en este caso cada persona del equipo, cómo contribuye, en este caso a través de los OKRs, a un propósito común. Entonces, creo que contribución podría ser el primer elemento. Luego, cuando hablabas del lenguaje, de la importancia del lenguaje, de la comunicación, para mí los OKRs deberían ser ese lenguaje común que hablamos a la hora de definir prioridades, a la hora de evitar muchas de las confusiones que se suelen producir, a la hora de poner el foco y que la gente no
no esté despistada al respecto de qué es lo que se espera de ella, qué es lo que debería estar haciendo en cada momento, ¿no? Eso te genera bastante tranquilidad al respecto de por qué estás en un sitio y cómo puedes también contribuir al éxito de ese equipo, ¿no? Pero yo creo que, como en tercer lugar, relacionado con el valor que pueda aportar un equipo, con el propósito que pueda tener ese equipo dentro de una organización, tenemos que volver a hablar del cliente, ¿no? Como al final el beneficiario de quién va a ser para el cual estamos trabajando, ¿no? Dentro de un mercado, en una economía donde lo que nosotros podamos estar aportando, ese valor que estamos aportando, tiene que tener desde el principio presente al cliente. Y quizás eso es lo que menos veo, ¿no? En las metodologías ágiles, por ejemplo, está el Product Owner, ¿no? Que debería ser el que tiene ese contacto continuo con el cliente, o incluso poder integrar al cliente desde el principio en todo el proceso de innovación. Entonces, creo que muchas veces las empresas erramos a la hora de no contar con el cliente desde el principio en el proceso, y que eso es en parte o probablemente una de las razones principales por las que muchas empresas fracasan, ¿no? Porque no han sido capaces de llegar a un nivel de integración suficiente con el cliente, ¿no? Entonces, me quedaría con esta idea de la importancia de la contribución, el hablar un lenguaje común, que es lo que nos aporta el cliente, los OKRs, y tener al cliente desde el principio como centro de la estrategia. Y ese lenguaje común que nos ayuda a priorizar, que lo has dicho, y era que quería recalcar porque me parecía también esa mente. Muchas gracias, Javier, por compartir tu conocimiento, ayudarnos a seguir aprendiendo, y un Encantado. auténtico placer, de verdad. Igualmente, muchas gracias a ti.